Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, daremos inicio a la presentación. Buenas tardes con todos. Es para mí un gusto darle la bienvenida a todos los participantes, en especial a nuestro expositor, el ingeniero Francisco Vázquez, al último día del ciclo de conferencias en Geociencias, evento organizado por los capítulos estudiantiles de la APG, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Central del Ecuador, que se ha organizado con el fin de mantenernos actualizados en temas de interés general. Francisco Vázquez es graduado en Ingeniería Geológica de la Escuela Politécnica Nacional en el año 2015. Desde el año 2013 trabaja como investigador en el área de volcanología del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, organismo a cargo de la vigilancia y evaluación de la actividad sísmica y volcánica en el Ecuador. Su área de investigación se enfoca en el modelamiento y cuantificación de fenómenos volcánicos, en particular la ocurrencia de lahares. Ha participado como primer autor y coautor en la elaboración de mapas de peligro volcánico y artículos científicos. Hoy nos compartirá el tema Volcán Sangay, resumen de los últimos 20 años de actividad. Se les recuerda a los oyentes mantener apagados sus micrófonos y cámara. También se les da a conocer que se realizará una ronda de preguntas al final de la presentación. Si tienen alguna duda, la pueden escribir en el chat y estas serán respondidas por el expositor, o pueden abrir sus micrófonos y realizarlas ustedes mismos. En el chat podrán encontrar el link para que, si desean el certificado, puedan adjuntar su información. Dicho esto, sean todos bienvenidos. Daremos inicio a la charla. Les cedo la palabra, ingeniero. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Espero se me escuche bien ahora. Gracias a los que pudieron asistir. Somos pocos, pero entiendo que es sábado y es súper difícil. Y aparte he sido el último conferencista del ciclo, entonces complicado, ni yo mismo hubiera ido a mi charla. Pero muchas gracias a todos por asistir. No creo que me tome mucho tiempo. Voy a tratar de ser conciso para demorarme menos de la hora y tal vez darle más tiempo a preguntas. Entiendo que ustedes están todavía en su formación universitaria, entonces este es un tema un poco muy específico. Vamos a hablar del ciclo eruptivo que hemos visto en el Sangay en los últimos 20 años. Entonces, es un poco más, muy detallado en algunas cosas. Entonces, si ustedes están interesados en saber más, en saber cómo se utilizan las técnicas, dónde encontrar los datos para hacer este tipo de análisis, yo con mucho gusto al final les puedo compartir. Voy a apagar mi cámara para evitar cualquier inconveniente durante la presentación. Muchas gracias por venir de nuevo y espero que sea interesante y tal vez hasta chistosa. Muchas gracias a todos y gracias por la invitación. ¿Me confirman si ya le ven a la presentación, por favor? Sí, ya se puede ver. Ya. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de... listo. A ver. Bueno, entonces, como les había comentado antes, el título de la charla va a ser sobre el volcán Sangay, un resumen de los últimos años de actividad. Este trabajo no lo he hecho yo solo, es un trabajo en conjunto por varios miembros del Instituto Geofísico y también investigadores de otras universidades como de Francia, también de México ahora y de Italia. Es un artículo que va a ser sometido próximamente, entonces es un resumen de los resultados básicamente. Como introducción, bueno, ya han visto esto bastante a lo largo de este ciclo. Conocen muy bien la geodinámica que hay aquí en el Ecuador. Podemos decir en general que aquí están dibujados los volcanes
cuaternarios del país, tanto en el continente como en Galápagos. Espero que se pueda ver mi mouse, eso sería bueno. En el continente, los últimos que han estado en actividad y que la tienen aún son el volcán Reventador y el volcán Sangay, que es el tema de esta charla. Hay otros volcanes que también han tenido actividad en los últimos 20 años, como el Tungurahua, cuya actividad terminó en el 2016, el Cotopaxi con una actividad muy corta y pequeña en el 2015, también el Huahuapichincha, erupciones del 99 al 2001, y otros volcanes, ¿no? Y en Galápagos también teníamos erupciones de Fernandina este año, una erupción muy pequeña que duró unas cuantas horas nomás. También antes en el 2017, en el 2018 y el volcán Sierra Negra también en el 2018. Entonces, como pueden ver, Ecuador, a pesar de ser un país pequeño, tiene una alta tasa de densidad volcánica y muchos volcanes en actividad al mismo tiempo. Entonces, en este año hemos tenido 3 volcanes en actividad: el Fernandina en Galápagos, una actividad en enero muy corta, el Reventador, que empezó su actividad en 2002 y se mantiene hasta ahora, y el Sangay, que empezó en mayo del 2019 y que hasta ahora se mantiene. Bueno, ya enfocándonos en lo que es el volcán Sangay, a nivel general podemos decir que este es el volcán más sureño del Ecuador, es el que se encuentra más al sur, en -2 grados. Ha presentado actividad semicontinua desde 1628 y hay reportes de afectación por caída de ceniza en 1728 en Riobamba, 1916, 1924 y otros que han sido reportados. El Sangay se caracteriza por estar en una zona muy remota, está aquí en plena cordillera real y bueno, no hay poblaciones cercanas. La población más grande cercana sería la de Riobamba y hacia el noroccidente y hacia el sur la de Macas. Entonces, hablando del Sangay, el Sangay ha presentado una evolución de sus ventos. Los ventos son los sitios por donde sale el material magmático a través del tiempo. Entonces, como pueden ver, el vento central, que es el que está aquí, ha tenido actividad desde que se tiene registros, desde 1628 hasta actualmente, el 2020. Después la actividad migra hacia el oriente, con el cráter oriental, y este estuvo activo de 1956 a 1976. Luego la actividad migra hacia el occidente con la formación de este domo occidental, el cual causó la pérdida de vidas incluso cuando unos montañistas estaban ascendiendo acá, unos ingleses, y estuvo activo entre 1975 y el 95. Y luego también tuvimos como actividad simultánea entre estos 3 ventos, el cráter occidental entre 1975 y 1988, este domo y el vento principal. Entonces todos estaban activos al mismo tiempo en ese periodo. Y finalmente en 2007 aparece este evento lateral que está unos cuantos cientos de metros abajo del cráter central hacia el oriente y que está activo hasta ahora. Este ha sido el evento más activo que en los últimos años. Aquí también se ve entrecortada una fisura. Este resumen de cómo ha habido esta migración en los ventos es basada principalmente en el trabajo de Monsieur del 99. Y bueno, como les había comentado, no hay poblaciones cercanas al volcán y por ello es que la afectación normalmente es mínima. De vez en cuando nomás se registran algunas caídas de ceniza. Este año ha habido algunas que han afectado Guayaquil, pero el espesor de la caída es menos de 1 milímetro, es una caída muy leve. Sin embargo, lo que sí ha afectado más son las rutas aéreas. Entonces, los que hemos tenido la posibilidad de volar, cuando estamos viajando hacia el sur, pasamos junto al Sangay, se le puede ver ahí en los vuelos. En cuanto a la vigilancia de este volcán, desde 2013 se instaló una estación sísmica de banda ancha y un DOAS.
Y bueno, eso gracias al esfuerzo del gobierno que invirtió en un proyecto para las alertas tempranas, lo cual permitió al geofísico, que es parte de la Universidad de la Politécnica Nacional, adquirir instrumentos, y es así que se mejoró la red que se tenía en ese entonces, permitiendo tener la primera estación de este volcán. Como les había dicho antes, este volcán está en una zona súper remota, la afectación siempre ha sido mínima y por ello, a pesar de estar en erupción todo el tiempo, antes no se tenía estaciones. Sin embargo, gracias a esta inversión ya se pudo tener la primera en el 2013. Para este estudio también utilizamos otra estación sísmica que es resultado del mismo proyecto que se instaló en el 2012 en la ciudad de Puyo, que está a como 70 kilómetros del volcán. Ya vamos a ver por qué es importante esa estación ahora. También se han utilizado las cámaras del EQ911, que también es bastante nuevo, es una cámara súper potente que tiene la capacidad de registrar la actividad del volcán desde la ciudad de Macas, que está a casi 50 kilómetros de distancia. También se han tomado muestras de ceniza aquí en este puntito amarillo, que es en donde está la estación, a 5 kilómetros nomás del volcán, en la zona occidental. Recordemos que el viento en el Ecuador normalmente viene del oriente al occidente, entonces la dirección predominante del viento, y es aquí donde se recolectaron cenizas de las erupciones del Sangay en el 2015, 18, 19 y en el 2020. También hemos utilizado muchísimo la información satelital de sensores remotos. Se usaron los satélites Sentinel-1, 2, 5, también los satélites Aqua y Terra con el sensor MODIS que sirve para medir la temperatura. También FIRMS el proyecto FIRMS con los satélites Suomi y NOAA de la NASA también para medir temperaturas, y el satélite GOES, que es principalmente para medir emisiones de ceniza y etcétera. Lo interesante y que para ustedes como profesionales en formación es que sepan que toda esta información satelital, por suerte, ahora es gratuita y es fácil de acceder. Entonces, cualquier persona con acceso a Internet y una computadora puede adquirir toda esta información, utilizarla como ellos crean que sea conveniente. Entonces, es importante que piensen en esto. Ahora el futuro es un poco utilizar sensores remotos, ¿no? Y aprovecharlos. Hay muchísima información que es ahora gratis y se puede utilizar. Bueno, entonces, en este gráfico de aquí, lo que se ha graficado principalmente es las emisiones o las alturas de las columnas de ceniza registradas por el GOES, las alertas BAC, que están aquí en gris. Hay datos desde el 2004 hasta el 2020. Entonces, casi 20 años, 16 años. Y también acá arriba en rojo, las alertas termales desde finales del 2000 hasta el 2020. ¿Ya? Entonces, simplemente viendo estas barras rojas y estas barras grises en general, se ve que se puede hacer un cierto agrupamiento, digamos. O sea, es la tendencia que tenemos las personas para entender las cosas, tratamos de reducir el problema, ¿no? Entonces les agrupamos. Aquí pueden ver que estos datos de alertas termales que están relacionadas a la salida de material caliente se ven bastante dispersos, ¿no es cierto? Mientras que acá se ven bien comprimidos, bien definidos por una fase de inicio y una fase de fin. Igual acá. Y cuando uno ve en cambio las alertas por ceniza, son parecidas a las de acá. Aquí igual dispersas, y en cambio acá ya se agrupan más con eventos claros de inicio y de fin. Entonces, solo viendo estos dos sensores, nosotros hemos elegido ciertos periodos eruptivos. El primer periodo eruptivo sería desde el 2000 hasta el 2013, caracterizado como una actividad semicontinua, ¿ya? Actividad semicontinua con valores de calor, digamos, de flujo de calor bajo, que están relacionados a los fenómenos que ocurren en superficie.
Y si uno ve las alertas de ceniza, igual, aquí está la altura en metros sobre el nivel del cráter, entonces vemos emisiones de ceniza menores a los 3 kilómetros de altura normalmente y esporádicas, ¿no? También se ve que aquí hubo un periodo de calma entre finales del 2005 y del 2006, más o menos un año de calma sin actividad. Lo otro importante es que gracias a los sobrevuelos que hace el geofísico, se vio que aparece este evento Ñuñurco en 2007, que hace que haya un cambio un poquito en la pendiente aquí, en este acumulado de la energía térmica, digamos. Ujú. Eh, para ese tiempo aquí tenemos una fotografía con una composición termal. Entonces vemos la forma del volcán. Esto de aquí es el cráter central, en donde estaba concentrada la actividad en ese entonces. Ese cráter central emitía flujos de lava, como el que vemos aquí, y también explosiones al mismo tiempo. Ese tipo de actividad se ve hoy en día también, que es la característica del Sangay, es decir, generar flujos de lava y emisiones de ceniza, que normalmente no, son pequeñas las emisiones, como vemos en este plot. Desafortunadamente para este periodo de tiempo no hay datos sísmicos, no había estación, como les había dicho. Hay un trabajo que hicieron unos sismólogos, Johnson y Lees, en el 98, en donde hicieron unos días, tomaron datos de la sísmica, pero más de eso no existe aquí. Y en cuanto a desgasificación, lo único que hay son datos desde el 2004 al 2008 sobre usando satélites también y no se pudo medir nada de gas en ese entonces porque la capacidad que tiene el sensor no es suficiente para medir el poco gas que emite el volcán mientras está en actividad. Este mapa de acá, la figura D, no sé si están viendo mi mouse, entonces tal vez mejor uso las letras. La figura D nos permite ver en dónde están localizadas estas alertas termales. ¿Ya? Entonces, estos triángulos rojos vienen a ser el primero, el que está más hacia el occidente, el cráter central, y el segundo viene a ser el evento Ñuñurco. Entonces, podemos ver que la mayor parte de productos o los fenómenos volcánicos que son calientes asociados a esta actividad entre el 2000 y el 2013 estuvo encaminada o dirigida hacia el suroriente del volcán. Después de un periodo de reposo grande entre el 2013 y el 2015, pasamos a un segundo periodo que es una fase, un periodo episódico, ¿ya? Episódico quiere decir que ocurren erupciones discretas, es decir, individuales en un periodo de tiempo definido y luego hay un periodo de calma y luego otra vez una erupción, periodo de calma, erupción, calma, erupción, calma. Igual esto se puede ver claramente en esta curva acumulativa de la energía, en donde hay estas pequeñas gradas, ¿no? Que representan estas erupciones. Cuando uno ve las alertas de ceniza, se puede ver lo mismo, ¿no? Hay bien definidos los periodos y, bueno, de vez en cuando hay, por ejemplo, esta es una explosión en medio de un periodo de calma que puede estar relacionada a explosiones de tipo freáticas, que ocurren en el cráter central y que son impredecibles, ¿no? No están asociadas a un sistema magmático, sino más bien a un sistema más freático. Entonces eso ocurre y por eso es que es peligroso ascender a este volcán, porque cualquier rato puede ocurrir una explosión. Recordemos que este volcán es uno de los más activos del país, estando en actividades continuas, semicontinuas, desde 1628. Bueno, ¿cómo se ve esta actividad desde el aire? Este es la figura E. Tenemos una fotografía tomada en 2017 y podemos ver el cráter central y el vento Ñuñurco con emisión de flujos de lava. Aquí lastimosamente no se ve ninguna emisión en el cráter central, pero normalmente son los que generan las explosiones que se ven así como estas columnas de acá. En este periodo episódico, si vamos al mapa F, vamos a ver cómo estuvo localizada o a dónde se dirigían los fenómenos volcánicos
de ese entonces. Entonces, en color morado está las alertas termales para el 2015. Vemos que un poco tienen esta tendencia de ir casi al oriente. En 2016 vemos que un poquito cambia y se va un poco más al suroriente la actividad. 2017 vuelve a irse un poco más hacia el oriente y 2018 está hacia el suroriente. Entonces, como vemos, la actividad desde los 2000 ha estado enfocada o dirigida a esta parte entre oriente, suroriente y sur. ¿Ya? Finalmente, el periodo actual, el que estamos viviendo y que empezó en mayo del 2019, a destacar varias cosas. Cuando uno ve las alertas termales, vemos que este periodo ha sido mucho más, por decirlo de una forma, más caliente. Entonces, los productos que se han visto en superficie son mucho más energéticos que los anteriores, por eso es que tienen valores de radiant flux mucho más altos. Igual cuando uno ve la acumulativa, vamos viendo que después de estas pequeñas gradas tenemos este gran salto en un incremento de la pendiente. ¿Ya? Cuando uno se va a las alertas de emisiones de ceniza, vemos más o menos el mismo efecto en el sentido de que hay muchas más emisiones de ceniza que antes. Están más acumuladas y son más continuas. Lo que no ha cambiado es la altura. Más o menos la altura de las emisiones se mantiene al igual que ha estado en episodios anteriores. Y lo que en esta línea negra aquí es el acumulado del número de alertas, ¿ya? Entonces, algo que se ha cambiado bastante es que en este último periodo hay muchas más alertas de emisiones de ceniza que antes. Y eso se traduce también a una mayor caída de ceniza. Es por eso que ahora se escucha más en las noticias que hay caída de ceniza en diferentes poblaciones. ¿Cómo se ve esa actividad desde el aire? Entonces, igual aquí una fotografía normal con una imagen térmica sobrepuesta y se puede ver aquí el cráter central con emisiones de gas y ceniza y el Vento Ñuñurco con emisiones de flujo de lava. Esto fue tomado en mayo del 2019 cuando empezaba la actividad. Usando en cambio imágenes satelitales, uno puede localizar también hacia dónde se han dirigido los principales productos volcánicos y los flujos de lava en este caso y los flujos piroclásticos asociados a estos flujos de lava, y la mayoría se han dirigido al suroriente. Comparando con los otros periodos, vemos que en este periodo, que es menos de tiempo, ¿no? Es un poco más de un año, hay muchos más de estos puntitos comparado a lo que pasó en 2015, 2018 y 2013. Entonces es evidente, utilizando varias técnicas, que el periodo actual es mayor que los anteriores. Y no solo eso, sino que también los productos volcánicos han llegado mucho más lejos. En este caso, el más distante es casi 12 kilómetros de distancia. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta que los fenómenos volcánicos en estos 20 años han sido prácticamente los mismos. Emisiones de ceniza y la formación de estos flujos de lava. Lo diferente ahora es que hay un incremento en esa extrusión de flujos de lava que ha provocado la generación de flujos piroclásticos por el colapso de los frentes de lava, lo que se conoce como flujos de bloques y ceniza, ¿ya? Y esos han generado también un gran socavamiento en el flanco suroriental del volcán Sangay, que ya veremos más adelante en imágenes. También para este periodo eruptivo tenemos la ventaja de que contamos ya con datos sísmicos que son un poco intermitentes debido a las dificultades de la estación en ese sector, y también datos de desgasificación. Bueno, y con toda esta información, lo que nos surgen son dos preguntas. La primera es, ¿cómo fortalecer la vigilancia de este volcán? Porque como ven, o sea, se tiene información satelital, pero no hay información geofísica, sísmica y así de manera continua. Y la otra pregunta es ¿cómo asegurar la existencia de periodos? O sea, ¿cómo confirmar de que esto que yo agrupé antes simplemente porque se veían como parecidos en realidad existen?
Entonces, para la primera pregunta de cómo fortalecer la vigilancia, un compañero nuestro del geofísico, un sismólogo, Stephen, él trabajó con filtros sísmicos. Entonces, como saben, las señales sísmicas son ondas y él utiliza filtros a diferente frecuencia, una frecuencia determinada, para tratar de registrar los eventos que ocurren en el volcán Sangay, en la estación Saga, en otras estaciones, en este caso la estación Puyo. Recordemos que Puyo estaba a 70 kilómetros del volcán, ¿ya? Entonces, aquí en este gráfico lo que tenemos es una primera comparación. En negro, el número o el conteo de eventos sísmicos que ocurren en el Sangay registrados por Saga, que es la estación más cercana a 5 kilómetros, y en azul los registrados por Puyo, que están a 70 kilómetros de distancia. Entonces, en general, se ve que hay una coincidencia entre lo que se puede ver en Puyo comparado con lo de Saga. Hay que tomar en cuenta que como esta estación Puyo está muy lejana, no puede detectar los eventos que ocurren, eh, los eventos muy pequeños, solo registra los grandes y por eso hay un subregistro de eventos. Entonces, normalmente Saga va a haber más eventos que Puyo. El problema de Saga es que es intermitente, entonces hay espacios en blanco. Por ejemplo, aquí tal vez no se ve bien, pero no hay el negro de fondo, lo que significa que la estación no estuvo funcionando. Igual aquí, en todo este periodo, la estación no estuvo funcionando. Y aquí, y etcétera. Entonces, para no depender tanto de una sola estación, se pensó en utilizar otras estaciones para mejorar la vigilancia sísmica de este volcán. ¿Por qué es que nosotros no vamos a reparar Saga? Entonces, la cosa es que Saga está ubicada en una zona súper remota. Hay que caminar 2 días para llegar a la estación en un páramo muy, muy espeso. Estamos más o menos entre 3.500 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona súper lluviosa, entonces súper difícil de llegar. Hay que ir a pie y llevar equipo en caballo. Entonces, son 2 días para llegar a la estación. Además, tomen en cuenta que esta estación está en una zona en donde llueve bastante y aparte cae ceniza. Nuestras estaciones funcionan utilizando eh, como energía paneles solares y baterías. Entonces, si los paneles solares se tapan con ceniza, la estación prácticamente deja de funcionar. En cuanto a telemetría, la estación Saga utilizamos señal satelital, es decir, una antena grande envía al satélite y esa información nos llega a Quito en tiempo real. Igual, hace un año tuvimos el problema de que el satélite sufrió un desperfecto, entonces también se perdió la señal. Entonces, como pueden ver, hay varios factores que nos impiden tener un registro continuo de la actividad de Sangay y es por eso que se ha buscado otras alternativas. Como es Puyo y como es ahora una serie de estaciones. Entonces, aquí está el volcán Sangay, esta es la estación Saga que funciona intermitentemente y la estación Puyo. Después de comprobar que con la estación Puyo se puede registrar los eventos de Sangay, se extrapoló, digamos, de cierta forma a otras estaciones del volcán Tungurahua, del volcán Chimborazo y también estaciones relacionadas a la actividad tectónica en el país, como en Taisha. Entonces, ahora se utilizan al menos 11 estaciones para registrar los eventos que ocurren en Sangay, que están súper distantes. Entonces, en un rango mayor a los 70 kilómetros de distancia del volcán. Con eso se hizo también un conteo. Entonces, en este gráfico se ve en negro el número de eventos sísmicos por día y estos círculos rojos, en cambio, viene a ser el número de estaciones utilizadas para hacer este conteo, ¿ya? Entonces, se ven dos cosas importantes al menos. La primera es que desde 2007 que se tienen datos hasta el 2013 la actividad de Sangay efectivamente parece semicontinua, es decir, se ve bastante actividad en este periodo, pero con una media menor a los 50 eventos por día. Mientras que entre el 2015 y el 2018, 18, se ve esta fase más episódica, entonces con eventos de actividad súper claros, eventos de reposo, otra vez actividad, reposo, y
eso también traducidos a un incremento en el conteo de eventos, llegando casi a 100 o a más de 100 por día, ¿ya? Y finalmente, en el 2019-20, que es el que estamos viviendo actualmente, que se ve una fase también continua y con un incremento en el número de eventos que se llega hasta 150. Entonces, ese escalonamiento que veíamos anteriormente con los sensores satelitales también se ven con los sensores sísmicos, lo que de cierta forma nos permite responder la segunda pregunta de que en verdad existen estos periodos. Entonces, en realidad existen, al menos desde el 2007 se ve una fase semicontinua hasta el 2013, luego una fase episódica entre el 2015 al 2018, y la fase actual que parece también una fase bien continua. En cuanto a los gases, como les había comentado, solo desde el 2013 se tiene estos datos. Entonces, igual que la sísmica, ha sido bien intermitente. Por ejemplo, aquí tenemos un gap bien grande entre el 2018 y 2020, nada de datos, pero bueno, con la información que se dispone se pudo hacer este ploteo, en donde se ve el número de medidas válidas. El número de medidas válidas significa cuántas veces registró dióxido de azufre la estación en el día. Es decir, entre más medidas haya, significa que hay más emisiones de gas en el día. O sea, todo el día está emitiendo gas. Y por otro lado, aquí en verde podemos ver la medida del gas en kilotoneladas, ¿no? O en toneladas día, ¿ya? Lo importante aquí es que tuvimos la suerte de registrar una fase de reposo y también la actual fase de erupción del 2019-2020 y también un poquito de la final del 2015. Entonces se ve que hay un ligero incremento, pero es muy tenue aquí en verde, perdón, en la cantidad de gas que sale. La actual erupción sí emitió mucho más gas, que es este verdecito claro, en comparación con la erupción del 2015, que emitió casi tanto gas como la fase de reposo. Es decir, cuando no había erupción, había casi igual de gas que cuando estaba en erupción en este periodo entre 2013 y 2000, casi 16. También usamos sensores remotos. Sentinel-5 tiene ahora el sensor Tropomi, que permite también registrar las emisiones de gas. Esto también son datos libres. Uno puede ir al internet y ver estas cosas. Entonces, este es un ejemplo me imagino que es para el 4 de junio del 2020. Y se puede ver, ¿no?, que la dirección del gas y de la pluma de cenizas hacia el sur-oriente, con un valor de 600 toneladas. Como les había comentado, también se tomaron muestras de ceniza, se analizaron la química de esta ceniza y se pudo ver esto bien interesante, ¿no? Tomen en cuenta aquí bueno, son diagramas de sílice versus potasio y de sílice magnesio. Entonces, si solo nos enfocamos en este cuadrito rojo, porque todo esto es el tren del Shanghái a lo largo de su historia, más de medio millón de años. Entonces, vamos a enfocarnos solo en este cuadrito por ahora. Los rectángulos medio azules vienen a ser los productos de los años 90. Y los triángulos rojos son las cenizas analizadas en este estudio. Entonces, vemos que en la fase episódica entre el 2015 y el 2018, la ceniza era un poco más rica en sílice y en potasio, mientras que ahora la ceniza del 2019-2020 del actual periodo es un poco más pobre en sílice, o sea, es más basáltica que antes. Igual cuando uno va al magnesio ve la misma tendencia, ¿no? Es más magnesiana la actual ceniza, lo que implica que hay un aporte profundo de nuevo magma. Y es un poco similar a lo que se vio en los 90. Bueno, con esa información se puede usar varias metodologías propuestas en la literatura. Una de ellas es una de Coppola y otros del 2009,
en donde utilizan el registro de las alertas termales que habíamos visto antes, con la química de las cenizas, para calcular las tasas de extrusión en metros cúbicos por segundo que están en este eje, y también con eso, haciendo la integral de eso, se puede calcular o tener un aproximado del volumen de las erupciones. Ya, entonces, viendo los 20 años de actividad, se puede ver que a lo largo de estos 20 años, esta línea roja que significa el acumulado en volumen, tenemos más de 120 millones de metros cúbicos que han sido extruidos por este volcán en estos últimos 20 años. Este es un valor mínimo, ¿ya? Y bueno, estos son la incertidumbre del método, entonces hay un más menos un valor. Y también en negro, en cambio, vemos la tasa de extrusión, es decir, al inicio teníamos valores súper bajos de extrusión, y actualmente tenemos los valores más altos de extrusión, llegando casi a 30 metros cúbicos por segundo de salida de material. Cuando uno ya ve en detalle, esta es la fase episódica, vemos que las erupciones del 2016, 17 y 18 son parecidas, incluso, tanto en la tasa de extrusión como también en el volumen que emitieron, ¿ya? Porque estos dos datos están relacionados. La del 2015 fue un poco más pequeña, mientras que el actual periodo eruptivo ha extruido casi 80, ya debe estar más, esto es hasta mayo nomás, ahora ya vamos más de 80 millones de metros cúbicos, entonces cuando esta solo sacaba de 666, este tiene 80, entonces es un volumen superior, igual como se ve en este gráfico aquí, el acumulado, esta erupción es muchísimo más grande de lo que se ha visto anteriormente. Entonces, ¿qué le hace diferente o es diferente en realidad este periodo eruptivo? Yo creo que la respuesta ya la hemos ido dando a lo largo de esta charla. Aquí está el escarpe que les comentaba que se ve desde Macas muy bien. Y por cierto, me olvidaba, son fotos de Anhalser, un gran fotógrafo del país que también nos colabora al geofísico enviándonos sus imágenes. Bueno, entonces aquí vemos básicamente lo que ya les había presentado. Lo interesante y en lo que voy a tratar de enfocarme va a ser en estos mapas de acá. Entonces aquí se usaron los satélites Suomi para ver en dónde están localizadas las alertas termales. Y como les había indicado, ¿no? Entre el 2012 y el 2013 están enfocados más hacia el sur oriente, 2015 a 2018 igual a esta zona con unas ligeras variaciones. Y en el periodo actual aquí tenemos un mapa más detallado, separado por trimestres, entonces en amarillo es el inicio de la actividad, ahora ya casi ni se ve, pero estaba enfocada a este lado. Y en junio, por ejemplo, que fue una actividad súper alta con los flujos piroclásticos más grandes que se han registrado hasta ahora en el volcán, con 12 kilómetros de distancia, debido a un colapso que ya vamos a hablar más adelante, pero en general vemos que toda la actividad a lo largo de este periodo está concentrada a esta dirección. Y bueno, seguimos usando información satelital, esta imagen la sacamos del PlanetScope. Entonces, aquí se puede resumir claramente cuáles son los fenómenos asociados a la erupción del Sangay. Tenemos varias cosas. Por un lado, esta emisión de gas y ceniza que se va al occidente, que es la dirección típica del viento. Tenemos estos flujos de lava aquí, claritos, que se iban un poco al oriente y también al suroriente. Y esto de aquí es un colapso del frente de un flujo de lava. Entonces acá también hay un flujo de lava y esta parte se colapsa formando un flujo piroclástico. Obviamente ese colapso también genera una ceniza coinimbritica, ¿no? Que es la que vemos acá, que también se va al occidente. Y es por ello que también creo que hay un gráfico adelante en donde vamos a ver que hay un incremento en el número de alertas back. Se debe a que hay tanto emisiones de ceniza como estos flujos piroclásticos. Entonces hay estos dos fuentes para emitir ceniza que van hacia el occidente. A nivel interno, se ve que
la sismicidad no ha cambiado en el tiempo, ¿no? Se hizo un análisis detallado de las familias sísmicas, es decir, cómo se ve la forma de la onda sísmica, y básicamente es la misma. Entonces podemos decir que es una misma fuente, es decir, el magma viene del mismo sitio. Ya en el periodo al menos entre 2013 a 2020, el magma viene del mismo sitio. Superficialmente se ve lo mismo, y bueno, lo que ahora es diferente es que como ocurren estos flujos piroclásticos muy seguido, y como esta es una zona muy lluviosa, ahora se registran varios lajares que antes no se había visto en periodos anteriores. Entonces no había lajares antes y ahora hay un montón que pasan cada rato porque todo este material es removilizado por las lluvias. También se ve que hay unas mayores tasas de extrusión. Esto tal vez se ve mejor en este gráfico. Entonces las tasas de extrusión antes eran de entre 4 y 6 metros cúbicos por segundo, y ahora subimos hasta 20 a 30. Entonces hay una mayor tasa de extrusión de las lavas, lo que ha generado que haya un mayor volumen de lavas, y también ha desencadenado un proceso erosivo intenso en esta quebrada aquí, que se llama Quebrada Volcán, desde finales de junio. ¿Cómo se ve eso en detalle? Esta es la erupción del 2019-2020, alertas back, y aquí las alertas termales. Entonces las alertas, como les había dicho, la altura de las cenizas siempre son las mismas, rodeando los 1500 metros sobre el nivel del cráter. Este es el acumulado, y aquí se ve que hay un incremento notable en el número de alertas, ¿ya? El número de alertas. ¿Por qué? Porque ahora hay emisiones de ceniza del vento central y también de los flujos asociados, de los flujos piroclásticos asociados. En cuanto a las alertas termales, sí, aquí están las alertas termales que están relacionadas a los fenómenos que ocurren en superficie, los flujos de lava y los flujos piroclásticos. Y en estos triangulitos lo que se ha hecho es clasificar el tamaño de los flujos piroclásticos utilizando las imágenes del EQ911. Entonces, entre pequeño, mediano, grande, y bueno, también los lajares que tenemos registro, ¿no? Entonces, algo interesante es que desde finales de junio se ve un incremento en la ocurrencia de flujos piroclásticos, que es mucho más notable en noviembre, ¿ya? Entonces, desde noviembre es que se empieza a hacer esta incisión bien grande en el volcán que se ve en estas fotografías. La primera fotografía es de diciembre, donde ya se ve la quebrada, ¿no? Es bien ancha. Aquí está el flujo de lava. Tenemos el cráter central con estas emisiones fumarólicas, y el vento Ñuñurco, ¿no? Que es por donde sale la lava. Y esta fotografía del 10 de junio, en donde se ve que la quebrada se hizo mucho más ancha, y también hay aquí un pequeño colapso, ¿no? Lo que pasó el 8 de junio fue que se colapsó una parte de aquí, la parte superior del summit del volcán Sangay. Una parte se colapsó y generó unos flujos piroclásticos bien grandes de hasta 12 kilómetros. Entonces, en el geofísico, utilizando también imágenes de Sentinel-1, hemos podido, de cierta forma, seguir de forma periódica el ensanchamiento de esta quebrada. Aquí hay un ejemplo en fucsia, creo que se llama ese color, de noviembre. En verde, en abril del 2020, y este es de agosto. Entonces vamos viendo cómo se va haciendo más ancha la quebrada, y también va creciendo hacia atrás, dándose un proceso erosivo regresivo, que ahorita está un poco de moda ese término porque se ha visto en el río Coca, otro ejemplo de erosión regresiva, que es hacia aguas arriba, ¿ya? Eso está pasando aquí en el volcán. Últimamente, después del colapso que hubo de esta parte de arriba del volcán, que generó flujos piroclásticos grandes, ya no se ha visto un cambio muy importante en la quebrada. Entonces, más o menos sigue de la misma forma. También con estos datos se puede calcular áreas, obviamente, y aproximarse a un volumen. Entonces, el área que ha sido erosionada se acerca al 1.000.000 de metros cuadrados. Se estimó una profundidad que puede variar entre 150 y 250 metros. Desafortunadamente no tenemos un modelo digital del terreno para saber con certeza la profundidad
de este cañón, pero buscando ejemplos en otros volcanes del mundo, el Fuji, si ustedes tienen tiempo luego le pueden buscar y van a ver que tiene una quebrada similar. Ese volcán tiene igual una quebrada de 150 metros de profundidad y hay otros ejemplos, ¿no? El Mayón y otros. O sea, hay bastantes ejemplos de volcanes con este tipo de quebradas. Y bueno, un poco con esta interpretación nosotros podemos asumir que el volumen erosionado está entre 0.15 y 0.25 kilómetros cúbicos, ¿ya? Y el volumen de todo el volcán es 100 kilómetros cúbicos. Entonces, en porcentaje, esta erosión en realidad es pequeña comparada con todo el volcán. Estamos hablando de 0.15 a 0.25%, es decir, mucho menos del 1%. Es una erosión que a nivel global no representa mucho en el volcán, pero obviamente es impresionante, ¿no? Cómo se ve. Y creo que ya estoy acabando y si me hice una hora, yo pensé que me iba a ser menos, perdón, lo siento. Aquí está un resumen de los eventos más importantes que han ocurrido en el Sangay desde el inicio de la actividad en los 2019, ¿no? Entonces empieza en el 2019 hasta agosto, hasta antes del 6 de agosto, normalmente los flujos piroclásticos alcanzaban solo 3 kilómetros. El 6 de agosto es cuando es el primer flujo piroclástico que llega a tener 4 kilómetros de distancia desde su origen. Hasta noviembre se ve un incremento en la ocurrencia de flujos piroclásticos, es decir, ocurren más y siempre llegan hasta 4 kilómetros, y este viene a ser el proceso de socavamiento de la quebrada volcán. Hasta ese entonces los datos de gases normalmente eran de 1000 toneladas diarias de dióxido de azufre y no se veía mayor cambio en eso. El 9 de marzo y el 12 más importante, se ve que es la primera vez que un flujo piroclástico llega más lejos. Este llegó a tener 6 kilómetros de distancia y se debe a que hay una primera unión superficial de los dos ventos, es decir, el vento Ñuñurco con el cráter central se unen a nivel superficial. Esta unión genera un proceso de erosión regresiva intenso entre marzo y junio. Y también antes, el 6 de junio, se ve un incremento en la cantidad de gas que termina en el 8 de junio con un gran colapso de la parte somital, la parte más alta del volcán, que genera flujos piroclásticos de hasta 12 kilómetros, que es este gráfico de acá. Después tenemos el 11 de junio una actividad tipo fuente de lava, que es típica de volcanes basálticos, y con grandes emisiones de gas, lo que estaría asociado posiblemente a un magma rico en gas, tal vez más profundo, y como también se ve en las cenizas. Y bueno, después de eso, aquí se formó como una pista de carreras, entonces todos los flujos piroclásticos que pasaban después fácilmente sobrepasaban estas topografías y tenían alcances superiores de hasta 8 kilómetros. Bueno, viendo esta primera fase, a mí me resultaba interesante este 4, o sea, ¿por qué desde mayo hasta marzo siempre llegan los flujos a 4 kilómetros? Entonces, esa respuesta se la consiguió fácilmente haciendo un perfil a lo largo del volcán de esta quebrada. Entonces se ve que más o menos a los 4 kilómetros se da el cambio de pendiente, ¿no? Entonces esa es la razón por qué los flujos normalmente llegan a esa distancia, y es porque aquí es donde empiezan a depositar. Esta línea en verde más o menos muestra el socavamiento que se está viendo en esta quebrada de acá, en la quebrada volcán. Ay. Y bueno, para terminar, perdón, me demoré mucho. A veces me gusta hablar demasiado. Entonces, como conclusiones para llevar a la casa, que es lo importante de esta charla, es que el volcán Sangay es uno de los más activos del Ecuador, sin duda. Ha estado activo desde 1628 al menos. En los últimos 20 años se han registrado periodos eruptivos semicontinuos, 2000 al 2013, y este de aquí que estamos viviendo actualmente, de 2019-2020, parece también que se va de largo. También hemos visto fases episódicas como las erupciones de 2015, 2016, 17 y 18.
Algo importante también es que los centros de emisión o los ventos cambian en el tiempo, van variando. Los fenómenos volcánicos asociados al Shanghái son los mismos en estos últimos 20 años, que son básicamente columnas de ceniza y flujos de lava. Lo que ha cambiado aquí es la tasa de extrusión y eso ha generado nuevos fenómenos como son los flujos piroclásticos y también la erosión regresiva de cierta forma, el socavamiento de la quebrada y también la formación de lajares secundarios por las lluvias en ese sector. La erupción del 2019 y 20 es la más energética que se ha visto en los últimos 20 años, con un volumen superior a los 80 millones de metros cúbicos. Eso es un volumen mínimo, es decir, ha salido un montón de material. Y esta tasa de extrusión alta y gran volumen han provocado el colapso de los flujos de lava que erosionan de forma agresiva la quebrada volcán, formando este gran socavamiento y que han dado lugar a la formación de lajares, lo que ya les comentaba, incluso a veces represando temporalmente la unión con el río Upán. Finalmente, no quiero irme sin agradecer a toda la gente que ha trabajado para que este proyecto, estos resultados se hagan realidad, especialmente a los compañeros del área técnica, que son los que se caminan días cargados de equipos y baterías, etcétera, para tratar de mantener a la estación funcional y que nosotros podamos utilizar esos datos para estudiar el volcán, analizándolos, interpretándolos, etcétera. También a la gente del ECU 911 que siempre ha estado atenta en compartir sus videos y fotografías del volcán. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora vamos a dar paso a la sección de preguntas. Recuerden que pueden escribirlas en el chat de la reunión o también pueden prender sus micrófonos para proceder a resolver cualquier inquietud. Recuerden que en el chat también pueden encontrar el link para los que deseen certificado. Esto se va a dar en una semana más o menos. Bueno, parece que no hay preguntas, entonces yo les agradezco de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Perdón por tomarme una hora del sábado, no es algo simple, seguro. Y muchas gracias de nuevo. Qué bueno que hayan aprovechado estos tiempos difíciles para ver un espacio para un poco compartir de lo que se va haciendo, que en Ecuador sí se hace un poco de investigación y de ciencia. Gracias. Sí, bueno, antes que todo me gustaría agradecer al ingeniero por su excelente participación el día de hoy, de parte de todos los que conformamos las directivas de los capítulos de APEG en Ecuador, así como también de los participantes por el buen recibimiento que le dieron a este primer ciclo de conferencias en geociencias y acompañarnos durante todo el mes de agosto. También me gustaría aclararles que el pago de los certificados será emitido para todo el ciclo de conferencias. Por esta razón les recomiendo que verifiquen si hay algún error en los nombres o correos, ya que a estos serán enviados los certificados. Como ya les mencioné, serán enviados de aquí a una semana y esperamos seguir contando también con su participación en las diferentes actividades de cada capítulo y los invitamos a visitar nuestras páginas en Facebook, en Instagram, para que estén pendientes de las siguientes actividades. Nuevamente, muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.